Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de la Secta Friki. Los saluda el Gamer Analítico, otra vez solo, otra vez solo. Y bueno, este episodio es un episodio extra porque este es el que originalmente iba a ser de esta semana, ya que el episodio de revisión de anime era para la otra, pero por complicaciones no se pudo editar a tiempo y bueno, esta semana tendrán dos episodios. Y hoy toca revisión de noticias. Hace mucho que no hacemos revisión de noticias. Y bueno, ya toca. Y créanme, tenemos bastante tela que cortar, tenemos bastante que ver en este menú informativo. Así que vamos a empezar de una. Y tenemos aquí la gente de www.vandal.lespañol.com. Una fuerte caída de los servidores de Amazon deja sin conexión a varios videojuegos como Fortnite y Roblox. Amazon Web Services, AWS, el servicio de servidores de Internet de Amazon, ha sufrido una inesperada caída global. Esto ha provocado que muchos de los grandes videojuegos online, webs y aplicaciones que utilizan esta tecnología dejen de funcionar por completo y no se sabe cuándo se solucionarán los errores. Bueno, ya se solucionaron para la hora en la que estamos grabando. Entre los videojuegos afectados están Fortnite y Roblox, dos de los títulos más populares a día de hoy. Bueno, populares pero por razones que algo turbias, en especial con Roblox. Ambos utilizan los servidores de Amazon y por lo tanto han dejado de ser accesibles temporalmente, lo que ha traído consigo un aluvión de quejas por parte de los jugadores. No son los únicos videojuegos afectados, la gran mayoría de multijugadores que utilicen Unreal Engine también tienen problemas para conectarse a Internet, ya que utilizan Epic Online Services, ese es el servicio online de Epic, para realizar la conexión, y esta herramienta también está offline a causa de la caída del AWS. Es la misma razón por la que hay problemas para acceder y comprar con normalidad en Epic Game Store. Así que bueno, la gente que quería buscar el juego gratis, pues peló bolas. Una interrupción que afecta a varios servicios de internet también está afectando el inicio de sesión en Fortnite. Leemos en un mensaje publicado por la cuenta oficial de Fortnite Status en redes sociales. Estamos investigándolo y os informaremos cuando tengamos más detalles. Y aquí tenemos una captura de el tweet de Fortnite, que no aparece aquí porque claro, pues Twitter está bloqueado en Venezuela. Aunque no todos los han confirmado oficialmente, si echamos un vistazo a la conocida web Down Detector, que recoge búsquedas de usuarios para consultar si un servicio está caído o no, vemos que hay mucho más juegos afectados, o sea que esto afectó a Raimundo y todo el mundo. Ya se han registrado picos en algunos tan populares como Pokémon Go, Wordle, Clash Royale, Dead by Daylight, Gran Turismo o Rocket League, además de los anteriormente funcionados Fortnite y Roblox. La caída también, escuchen esto, parece estar afectó a plataformas completas como PlayStation Network, Steam y Ubisoft Connect, lo que estaría impidiendo el acceso a determinados videojuegos de PC. Parece ser que el problema de la caída se encuentra localizado en la región este de Estados Unidos 1 de Amazon Web Services. Aunque su impacto es global, además de videojuegos, el fallo técnico ha dejado sin conexión a servicios tan utilizados a diario como Alexa, Canva o la propia web de Amazon, así como las aplicaciones de inteligencia artificial ChatGPT y Perplexity. O sea, también afectó a las inteligencias artificiales, o sea, los chamos en ese tiempo no pudieron hacer sus tareas, porque ahora ya están pidiendo los resúmenes que les piden los profesores de literatura. Se los hace ChatGPT. Pero bueno, desde Amazon Web Services reconocen en la caída. El perfil oficial de soporte de AWS ha comunicado que efectivamente hay problemas que afectan a varios servicios en la región US East 1 y están actualizando el estado del problema en tiempo real en su página oficial de soporte. Ahí explican que ya han comenzado a realizar las primeras migraciones y parece estar dando un resultado, aunque de momento pueden seguir apareciendo errores al acceder en ciertos servicios. La recomendación ante esto es volver a intentar la conexión hasta que funcione. Y bueno, esto ocurrió el día 20 de octubre, así que me imagino que ya cuando estamos grabando esto ya todo se resolvió, todo bien, todo chévere, pero increíble cómo la caída de Amazon Web Services hizo que todo se desconectara, o sea, que todo se descontrolara. Es como la matriz de todo.
Y bueno, les quiero preguntar para la gente que nos está escuchando o viendo, ¿tuvieron algún problema con alguno de los servicios que se mencionaron? ¿Presenciaron eso? Déjenlo en los comentarios para poder leerlos. Pero bueno, qué triste, ¿vale? Qué triste que la diversión se haya tenido que, interrumpir por culpa de fallas técnicas. Es que, de verdad. Por eso no juego videojuegos así multijugador. Prefiero los juegos así a lo antiguo, que una sola persona. Pero bueno, hablando de juegos de una sola persona, tenemos aquí la siguiente noticia, también de Vandal. Ninja Gaiden 4 celebra su lanzamiento con un espectacular récord Guinness. Ya está disponible Ninja Gaiden 4 en PC, Xbox Series y PlayStation 5, también con debut en Game Pass. Ha sido analizado en Bundle y como parte de su campaña publicitaria, Microsoft ha realizado una acción merecedora de un récord Guinness. No sé si de repente Mr. D lo ha jugado o Eevee lo ha jugado, pero yo no lo he podido jugar. De hecho, tampoco he jugado los Ninja Gaidens originales de la NES. Aún. La promoción de Xbox consiste en jugar el nuevo Ninja Gaiden en una pantalla enorme de 26 pies, unos 8 metros, suspendida en el aire por un helicóptero. Por un helicóptero, pero ¿cómo llega la electricidad allí? Mientras que en otro cercano viajan los jugadores Emanuel Master Rodríguez, jefe de comunidad de Team Ninja, y el rapero Sway Lee. ¿Por qué invitaron al rapero allí? ¿Qué hace él ahí? O sea, ¿qué pinta allí? A lo mejor es para promoción, porque de verdad, ¿qué va a hacer? ¿Rapear un rap sobre ninjas? No jodas. El viaje se hizo en Miami Beach, Florida, y combinó juego, tecnología y pura adrenalina, según Microsoft. Mientras las luces de la ciudad brillaban a sus pies, Giacomo del clan Ninja Cuervo saltó a la noche, luchando contra enemigos a través de una enorme pantalla suspendida en el cielo. Ninja Gaiden bajo la perspectiva de Platinum Games. En nuestras conclusiones destacamos que el sello de Platinum Games se hace notar en esta secuela de la saga del Team Ninja, pero que mantiene las características de Ninja Gaiden. Los puristas se encontrarán con una jugabilidad familiar, aunque con el estilo inconfundible de los creadores de Bayonetta. Mira, los creadores de Bayonetta. Algo palpable a través de una mayor velocidad de combate que viene representada por la figura de Yakumo, un protagonista poco carismático pero cuyo control es toda una experiencia. Bueno, vale decir aquí, hace unos días falleció Tomonobu Itagaki, director y diseñador de las dos primeras entregas de Ninja Gaiden en su reinvención a las 3D, además de crear Dead or Alive. Bueno, se ve interesante que hayan revivido Ninja Gaiden después de tantos años. Me acuerdo más que todo porque vi como buen usuario del Angry Video Game Nerd, uno de mis youtubers o figuras de internet relacionado al mundo de los videojuegos favoritas, que hizo una reseña de los Ninja Gaiden de NES y de verdad muy bueno, se los recomiendo verlo. Pero tienen que saber inglés para verlo, obviamente. Y bueno, de verdad muy interesante y tocará probarlo cuando se tenga la oportunidad. Claro, porque no poseo la consola y el que posee la consola es Mr. D. Así que bueno, tendré que preguntarle a Mr. D si de repente tiene el juego o no sé, hacer una vaca para comprarlo, pero si eso se verá. Vamos a la siguiente. GOG contrató a un detective para localizar el propietario de los derechos de un videojuego clásico. Según ha explicado Marcin Pasinski, responsable de desarrollo de negocio en GOG, la plataforma digital de distribución de videojuegos para PC creada por CD Projekt, preservar videojuegos antiguos no es tan sencillo como podría parecer. Tanto es así que la compañía llegó a contratar a un investigador privado en Reino Unido para localizar el titular de los derechos de un juego clásico que vivía completamente fuera del radar. El hombre, sin teléfono ni presencia en Internet, había heredado los derechos sin saberlo como parte de un paquete legal incluido en su herencia. Paczynski compartió esta anécdota en una entrevista para The Game Business Show, en la que reconoció que el proceso de rescatar juegos muertos ha resultado más difícil de lo que pensábamos. Según explicó, los principales obstáculos no son técnicos ni de falta de interés del público, sino barreras legales y de propiedad intelectual, a menudo derivadas de la desaparición o disolución de las empresas originales. El GOG Preservation Program es una iniciativa de la plataforma dedicada a rescatar, restaurar y volver a publicar videojuegos clásicos que han desaparecido del mercado por problemas legales, técnicos o de derechos de autor. Hubiera sido bueno poner esto al inicio del artículo para poder saber qué es el GOG, que ahorita es que me estoy enterando al igual que ustedes.
Su equipo trabaja en localizar a los titulares de propiedad intelectual, obtener licencias y adaptar los juegos a sistemas operativos actuales, asegurando que puedan jugarse sin DRM y manteniendo su valor histórico. Un 87% de los juegos antiguos son actualmente inaccesibles. El directivo aseguró que podría escribir un libro con las historias detrás del programa de preservación de GOG, entre ellas la de un veterano de Vietnam, convertido en desarrollador y empresario petrolero, o la de estudios cuyos documentos de propiedad intelectual fueron destruidos en incendios. Cuanto más antiguos son los juegos, explicó, más difícil resulta rastrear su autoría, debido a que gran parte de la documentación era física. Perdón. A estas dificultades legales se suman los restos técnicos, adaptar los juegos a los sistemas operativos modernos y mantenerlos funcionales a largo plazo. Según la Video Game History Foundation, alrededor del 87% de los videojuegos clásicos son actualmente inaccesibles en sus versiones originales, lo que convierte la labor de preservación en una auténtica carrera contra el olvido. GOG mantiene una lista pública, la Dreamlist, donde los usuarios proponen títulos para su recuperación. Y aunque la tarea sea titánica, Paksinski subraya que los jugadores no están dispuestos a aceptar que los clásicos desaparezcan, lo que impulsa a la compañía a seguir investigando y negociando para devolvernos a la vida digital. Y bueno, de verdad, primera vez que oigo de esta gente del trabajo que están haciendo sobre recuperar los juegos antiguos. Una tarea titánica, como se puede ver, ya que desconocía este movimiento, este apartado del mundo de los videojuegos, y debe decir que es una tarea que debe ser apoyada, sí. Si esta gente tiene algún tipo de donación, algún tipo de forma para donarles, darles plata para apoyar esta iniciativa, yo creo que no sería mala idea donarles. O sea, no sería mala idea, ¿no? Solo es una sugerencia. Y si existe, por favor, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Pero vamos con la siguiente noticia, algo muy interesante. Warner Bros. Discovery confirma su venta mientras Netflix y Paramount lideran las pujas por el histórico estudio. Esto también está en Vandal. Los constantes giros de rumbo de Warner Bros. Discovery vuelven a sacudir los cimientos de la industria y de la bolsa. Pese a la imagen del liderazgo férreo y personalista de su CEO, David Zaslav, lo cierto es que las últimas decisiones del ejecutivo parecen más los bandazos de un capitán en tormenta que los movimientos calculados de un timonel seguro de su rumbo. En junio la compañía ya había anunciado un movimiento interno importante, su división de dos grandes bloques, Streaming and Studios y Global Networks, una maniobra destinada, al menos sobre el papel, a mejorar la eficiencia y simplificar la gestión de un coloso que lleva tiempo lidiando con su propia inercia. Ahora, la situación de Warner es más delicada que nunca. El siguiente capítulo llegó este mismo octubre, cuando el rumor de una posible fusión con Paramount Skydance comenzó a sonar con fuerza en los despachos de Los Ángeles. Hoy ese ruido se convierte en realidad. Warner Bros. Discovery está oficialmente a la venta. La confirmación llegó a través de un comunicado firmado por el propio Zaslav, y la empresa habla sobre una revisión estratégica de alternativas para maximizar el valor para los accionistas, una fórmula elegante para decir que el estudio ha colgado el cartel de "se vende" en la puerta de sus legendarios estudios de Burbank. Warner tiene una deuda de más de 40.000 millones de dólares. Esto es una cifra que ponen acá. El mensaje es claro. Warner quiere desbloquear el valor total de sus activos, en un momento en el que intenta equilibrar el músculo creativo con una situación financiera aún frágil. Desde su fusión en 2022, el conglomerado arrastra más de 40.000 millones de dólares en deuda, lo que ha derivado en cancelaciones, despidos y una política de austeridad que ha dejado huella en toda su estructura. Y aún así, 2025 ha sido su mejor año en casi una década. La adaptación de Minecraft superó los 950 millones de dólares en taquilla y ya tienen secuela confirmada para 2027. Superman, el gran relanzamiento de DC Studios, rebasó los 600 millones, consolidando además su éxito en streaming. Incluso los productores de terror independientes, Los Pecadores y Weapons, han logrado estatus de culto. El impulso creativo continúa con nuevos proyectos ambientados en los universos de Harry Potter y Juego de Tronos, además de varias producciones exclusivas para HBO Max. Pero no todo brilla. El negocio de las redes de cable tradicionales, parte esencial del legado de Discovery, sigue perdiendo valor frente al avance del streaming, y esa grieta podría ser determinante en el futuro de la empresa. La decisión de poner la compañía en venta llega, según fuentes internas, tras recibir interés no solicitado de múltiples partes.
Entre ellas destacan Netflix, Paramount Global y Comcast, tres gigantes con estrategias muy distintas. Netflix no buscaría quedarse con los activos heredados del conglomerado, pero sí evitar que caigan en manos de un rival a bajo precio. Paramount, recién fusionada con Skydance, vería en la operación una oportunidad para reforzar su posición global, mientras que Comcast exploraría la compra como una vía de expansión internacional. Paramount habría puesto sobre la mesa una oferta inicial de $20 por acción, que fue rechazada. Otras propuestas más ambiciosas están siendo analizadas, aunque de momento ninguna de las partes han querido pronunciarse públicamente. Todo apunta a que el anuncio definitivo llegará en las próximas semanas y que el comprador solo se quedará con los activos más estratégicos de Warner Bros. Discovery, en lo que promete ser una de las operaciones más decisivas del Hollywood moderno. Mire, lo que puedo decir es, tomando en consideración las otras veces que hemos cubierto las terribles maneras en las que han destacado Warner Bros. Discovery, como por ejemplo el más destacable, lo de Coyote contra Acme, que menos mal que se salvó, vale destacar. Esto se veía venir, venir, o sea, tenían suficientes proyectos y bueno, se dieron cuenta de sus errores bastante tarde, que ahorita les está yendo bien. Pero bueno, yo honestamente espero que si lo va a comprar alguien, que sea Paramount. Y no lo digo porque de verdad me gusta el contenido de Paramount, sino porque es el único servicio de streaming al que yo tengo acceso. Pero bueno, pasemos al siguiente. Esto es de parte de la página de Latinoamérica de IGN. Netflix desarrollará series y películas basadas en el juego de mesa Catán. Netflix continúa con la expansión de sus historias hacia otros ámbitos. Ya lo había hecho con historias basadas en videojuegos. Ahora será con juegos de mesa, pues acaba de adquirir los derechos para realizar producciones basadas en los tableros y reglas de Catán. El servicio de streaming cerró los tratos con Catán, en donde llegaron al acuerdo de que la compañía puede producir series de televisión, películas animadas y de live action e incluso videojuegos. Este es el primer intento de llevar a la gran pantalla la isla ficticia de Catán, un lugar donde los colonos deben explorar paisajes abundantes y variados, alianzas cambiantes y recursos limitados, mientras los ladrones vagan por las tierras. El juego combina estrategia, negociación de recursos y creación de mundos. El juego de mesa fue creado por Klaus Teuber y lanzado al mercado internacional en 1995 bajo el nombre The Settlers of Catan. O sea, los... Settlers, ya va. Aquí es diccionario de inglés-español. A ver, SS, ¿dónde está la S? A ver, settler. Colonizador, poblador, ajá. Colonizador. Los colonizadores de Catán sería la traducción. Vendiendo más de 45 millones de copias a nivel mundial y en 40 idiomas desde entonces. A ver, tenemos aquí declaraciones de Jamie Howe, directora de series con guión para Estados Unidos y Canadá en Netflix. Cualquiera que haya jugado a Catán sabe que la intensa estrategia que lo sustenta ofrece infinitas oportunidades para un drama intenso. Estamos encantados de colaborar en series, largometrajes, animación y juegos para dar vida a este mundo tanto para los fans más fieles de Settlers como para los nuevos. Hasta el momento no hay algún proyecto en específico confirmado, aunque cuando se materialicen en forma de guiones, los hijos del creador del juego, Guido y Benjamin Teuber, fungirán como productores. Diego Valadez es este es el nombre del escritor del artículo. Y miren, debo decir que es primera vez que estoy oyendo sobre este juego de mesa. Y la verdad no tengo mucho que decir, sino de pana se les acabaron las ideas que tienen que hacer una serie o películas en base a este juego de mesa. En base a un juego de mesa. No sé, pero la vez que se intentó con Calabozos y Dragones no funcionó bien. Esperemos que esta vez sí le salga bien la tortilla. Pero vamos con el siguiente. Esto es un artículo de opinión que habla de algo que ha sido muy hablado en la comunidad gaming, que fue del impuesto de 8% a videojuegos que está ocurriendo en México. Este es un artículo de opinión escrito por el señor Víctor Rosas en la página Level Up de Latinoamérica. Vamos a ver qué dice. Este es el título. El impuesto de 8% a videojuegos es justicia social. ¿A qué hora dicen que es bait? Me encanta ese título.
Quien genera violencia, quien genera adicciones, quien genera violencia desde la pantalla debe contribuir con el Estado que atiende precisamente esas consecuencias. Estas son las palabras con las que el diputado de Morena, José Armando Fernández Samaniego, sentenció a los videojuegos para que a partir del 1 de enero de 2026 reciban un impuesto de 8%. La razón: son generadores de violencia en México. ¿A qué nos referimos? Vamos por partes. Prohibiendo divertirse, el contexto. Para tratar un tema de esta índole es importante ubicarlo en varios contextos, el inmediato y el histórico, y señalar aquellas generalidades que legitiman y justifican esta polémica decisión desde las perspectivas política y social. La sociedad mexicana es esencialmente conservadora, como gran parte de Latinoamérica, y lleva años en tensión con cada generación de jóvenes desde la disrupción que se gestó en los 60 y que se ha mantenido en las décadas posteriores. Si naciste después del año 2000, te sorprenderá saber que hubo una era en que se prohibió el rock y las expresiones musicales censuradas y perseguidas por el gobierno cobraban vida solamente en sitios clandestinos. Hubo un tiempo en que el humor ácido, crítico y vanguardista meritaba multa, veto, despido. Existieron tiempos en que estaciones de radio debían destinar parte de su presupuesto a pagar multas por el uso de ciertas formas de lenguaje o por decir algo incómodo para las autoridades. Y bueno, aquí hay una foto de gente protestando por la prohibición del rock. Aquí hay unos jóvenes y aquí una pancarta que dice: los músicos jóvenes pedimos hablar con el señor presidente, tinta blanca. Esto lo pueden ver en el artículo de Level Up. Vamos a decir que existió y existe un común denominador: la estigmatización y persecución de todo aquello que guste a las nuevas generaciones, a los jóvenes en especial, cuando se convierte en un contenido o entretenimiento que disfruta millones. Por supuesto que era cuestión de tiempo para que los videojuegos cayeran en las garras de la política y se convirtieran en enemigo público y chivo expiatorio, tal como sus hermanos mayores, el cine, la televisión, la música. El estigma que pesa sobre el gaming en México y no es nuevo. Durante los 80 y 90 muchos veían a los locales de arcade como espacios peligrosos y como consecuencia los jugadores eran señalados como vagos, delincuentes, personas sin porvenir. Esto se agudizó con el éxito de Street Fighter 2, The World Warrior y la llegada de consolas y videojuegos por medio de esa actividad de contrabando conocida como Fayuca. El choque generacional fue inevitable. Por un lado estaba el colapso del modelo económico y político de México como resultado de la erosión del partido hegemónico PRI, junto con el establecimiento del neoliberalismo con su hiperproductividad industrial y laboral que trajo la condena enérgica del ocio. Partido PRI, como diría Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. El sueño de la posguerra se rompió. No más horarios de oficina, no más atender a la familia, no más esparcimiento, apenas el descanso mínimo porque era tan bueno como las cantidades que produzcas. En los 90 los videojuegos llamaron suficientemente la atención como para que la televisión abierta dedicara algunos de sus programas de debate hacia esta forma de entretenimiento. Porque no había nada más de hablar, al parecer. Por supuesto, nunca se hizo desde una visión crítica o analítica. El desfile de imágenes y capturas de video de Mortal Kombat, Doom y cualquier juego de disparos ilustraban una narrativa que advertía de supuestos riesgos y daños a la salud de los niños y adolescentes. Si bien no pasó a más y no hubo intentos fructíferos de censura o prohibición, el estigma persistió. Ver a una persona enfrente de un arcade, en casa, enfrente de su televisión, disfrutando videojuegos, llevaba de antemano una connotación negativa. Los locales de maquinitas dieron paso a las rentas de consolas, sobre todo en los tiempos del primer Xbox, y la condena se mantuvo. Tenemos aquí: el Nintendo, entre comillas, es tóxico y genera violencia. Antes los niños veían En Familia con Chabelo. Mientras todo esto sucedió en nuestra burbuja del gaming, el país se cayó a pedazos y hubo problemas graves que requirieron intención inmediata. El interés se mantuvo en ello hasta llegar el cambio de gobierno y establecimiento de un nuevo régimen en 2018. De forma inesperada y generando una enorme sorpresa porque muchos pensábamos que se trataba de un movimiento de izquierda y progresista, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador emprendió una ofensiva contra los videojuegos. Bueno, para que mucha gente vea que los extremos se tocan. Al más puro estilo conservador de la vieja escuela, el entonces presidente de México se lanzó en algunas de sus conferencias mañaneras contra el gaming. En diciembre de 2021, AMLO criticó el gusto de las nuevas generaciones por los videojuegos y hasta usó como ejemplo el estereotipo de algo que, hasta antes de ser presidente y como opositor, detestaba: la influencia de Televisa y sus programas en la sociedad mexicana. Fue entonces cuando lanzó la primera advertencia de que algo estaba en marcha respecto al gaming en nuestros países. Nuestros hijos se levantaban a ver a Chabelo, ahora lo digo de manera respetuosa. Esos juegos de Nintendo, pura violencia, ya vamos a empezar a analizar eso, porque pasan desapercibidos, como de noche, pero son contenidos tóxicos, nocivos y violentos.
Y bueno, lo que podemos ver aquí es que este tipo de medidas estaba gestándose desde la gestión de López Obrador. Posteriormente arremetió contra los Battle Royales. Me estaba enterando de un juego donde llegan a una isla como 100 y el juego consiste en eliminarse hasta que queda uno. Está hablando de Fortnite. Imagínense cuánto tiempo en eso puede ser para los jóvenes, para los adolescentes, estar viendo todas esas imágenes, interactuando, donde lo central es la violencia, el individualismo. Sí, claro. Qué horrible el individualismo, no jodas. El primer avance notable de esta ofensiva sucedió el 27 de mayo de 2021, con la entrada en vigor del Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos. Su antecedente está en una propuesta de 2017 en la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Gobernación revisara y clasificara cada juego según su contenido. Además de un esquema que copia al de la ESRB, estaba pensando en eso de que le están copiando al ESRB de Estados Unidos y un diseño espantoso. Este sistema se considera el camino por el que el gobierno habría de cobrar un impuesto adicional al que ya se paga de 16%. ¿Cómo lo harían? Nadie sabía en ese momento, pero todo apuntó a que el contenido de los juegos para adolescentes y mayores de edad, en especial juegos con alta dosis de violencia como Call of Duty, Mortal Kombat, God of War, Grand Theft Auto y más, serían el pretexto perfecto. Este camino nos lleva al 16 de octubre de 2025, día en que la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó parte del paquete económico para el próximo año, donde está la ley de ingresos, que resultó en nuevos impuestos a diversos productos y servicios, entre ellos el gaming. Cuando la propuesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se presentó semanas antes, saltó de inmediato el tema de los videojuegos, pero la realidad es que el gobierno y sus funcionarios no supieron identificar el origen de este impuesto y el supuesto efecto que tendrá en la sociedad mexicana. Continuemos. El 8% de impuesto a videojuegos es justicia social y no broma. Y no es broma. Rico café. La presidencia se limitó a decir que el impuesto de 8% se debía al contenido violento. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, declaró que el objetivo es combatir las causas de la violencia y aseguró que no se trata de una medida recaudatoria, pues se esperan obtener, cuanto mucho, 183 millones de pesos. Según explicó, es una cifra poco relevante en comparación con lo que se recauda en otros sectores. También mencionó que la propuesta real surgió del Gabinete de Seguridad. Días después, el secretario de Salud, David Kershenovich, dijo en una conferencia matutina que la atención del gobierno al tema de los videojuegos también tiene que ver con políticas de salud, pues quieren que los niños y jóvenes consuman contenido saludable. En ese momento, incluso anunció que uno de los planes es la creación de videojuegos por parte del Estado mexicano para promover buenos hábitos y alejar a los jóvenes de la violencia. Entonces el impuesto existe, pero nadie reclama su paternidad. En este caso, la única ruta que revisar es el paquete económico 2026, que tiene un apartado de impuestos saludables. La sorpresa es inevitable en la página 37. Los videojuegos se meten con calzador en medidas tributarias relacionadas con el consumo de refresco y tabaco. Además, se les menciona de la manera más escueta posible y sin atender las especificidades del gaming como forma de entretenimiento y su impacto en la vida de las personas, tanto positivo como negativo. Lo que encontramos que dice es lo siguiente. Estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en línea han aumentado el acceso de la población y dichas actividades provocando daños sociales y económicos para los individuos y sus familias. Esos estudios, entre comillas, en realidad es solamente uno, y se trata de el efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes. Una investigación de José Moncada Jiménez y Yamilet Chancón Araya de la Universidad de Costa Rica que se publicó en 2012. El ejercicio científico es relevante, pero parece que los asistentes del gobierno solo buscaron en Google una investigación que se acomodara lo más posible a su narrativa. Irónicamente, el estudio mismo reconoce que es necesario profundizar más en la tarea científica y de investigación para establecer resultados sólidos y contundentes. En específico dice, la evidencia científica acerca de la temática de los videojuegos es algunas veces contradictoria. Se deben realizar mayor cantidad de estudios con sólidos diseños de investigación. Jugar un videojuego activo es más beneficioso que ser sedentario. Básicamente, el gobierno de México tomó lo que le convino de ese artículo para justificar la aplicación de un impuesto y apeló a su aplanadora legislativa para aprobarlo sin el mínimo de debate, consideración o cambio. Para cerrar el ridículo, la siguiente mención del gaming en el paquete económico acompaña el impuesto que se aplicará a las apuestas.
Se propone establecer un impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento y aumentar el impuesto ad valorem de 30 a 50% sobre el monto total de las apuestas o la cantidad efectivamente percibida. La decisión se volvió polémica, pero lo fueron aún más las declaraciones llenas de imprecisiones del diputado José Armando Fernández Samaniego, con la que iniciamos este artículo. En ellas asegura, sin mostrar evidencia, que el gaming produce adicción y violencia, o sea que tiene relación con problemáticas de seguridad pública en el país y por lo tanto tienen que pagar en un acto de justicia social. Y aquí el tuit. Impuesto a videojuegos violentos es porque generan violencia desde la pantalla, Morena. El diputado José Armando Fernández Samaniego, Morena, defendió el impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento. Esta postura encontró oposición en la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre de Movimiento Ciudadano, quien calificó el acto como censura y un sinsentido porque es incapaz de establecer una relación entre juegos, violencia y crimen, y por lo tanto no atenderá causas ni tendrá impacto positivo en la resolución de problemas posteriormente, declaró. Como si la violencia de este país viniera de las consolas y los gamers fueran potencialmente delincuentes. Pero jugar no es una enfermedad, plantear lo contrario es una falta de respeto, una visión conservadora y moralista. Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us. Nadie termina la delincuencia por lanzar un fatality en Mortal Kombat. Y nadie se convierte en narco por atrapar criaturas en Pokémon. La ficción no produce delincuentes, la violencia la produce un Estado que ha normalizado la impunidad y que no ha cumplido con su deber de proteger a la gente. Debido a que el gobierno prefirió catalogar a los gamers de vagos irresponsables en vez de investigar, decidió poner citas a lo estúpido para rellenar trabajos. Y aquí es importante tener presente algo importante. El fenómeno de la violencia y el crimen en México ha sido estudiado desde distintas perspectivas en todo el rigor científico y las investigaciones más serias y responsables no cometen el atropello de plantear una visión reduccionista que involucre a medios como el cine, la televisión, la música o los videojuegos. En la publicación del seminario La violencia en México a la luz de las ciencias sociales, los investigadores René Jiménez Ornelas y Dalia Reyes García, en su ponencia La violencia social en México, señalan: las condiciones de desigualdad social en que se desenvuelven los mexicanos son muestra del fracaso, tanto del sistema político como de los gobiernos en turno, para atender las necesidades más urgentes y responder a las aspiraciones de bienestar y equidad de los grupos vulnerables. En este clima de descomposición social, la violencia política y económica se hace presente mediante el crimen de las calles, secuestros, robos a transeúntes de vehículos o a casa-habitación, problemas armados, tráfico de drogas, por mencionar algunos. Incluso si se profundiza en el problema desde aquello que afecta a la juventud, es posible encontrar investigaciones tan específicas como crudas. Es ahí donde encontramos conceptos como juvenicidio del investigador José Manuel Valenzuela, quien señala la violencia sistemática del que es víctima este grupo de edad bajo las condiciones del Estado mexicano, derivadas de sus omisiones y sus fallas en materia de seguridad pública. El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes. Ay. La ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para que puedan desarrollar proyectos viables de vida. Es así como los estudios han demostrado que la violencia y el crimen son problemas sociales multicausales y que su raíz se encuentra en deficiencias socioeconómicas profundas y desde ahí deben ser explicados. Una medida tribunera, pero que afecta y mucho a la industria de los videojuegos y su público. Ya estamos terminando el artículo. Si buscamos una definición ad hoc para el impuesto del 8% a los videojuegos, encontramos que se trata de una medida tribunera que es parte de una generalidad política de corte populista. Tribunero es un término que viene de fútbol y se usa para describir al entrenador o jugador con resultados mediocres, pero que es el primero en besar el escudo, retar al rival en los clásicos y hacer el escándalo suficiente para que la afición le aplauda, nada más. En ese sentido, consideramos que el impuesto al gaming en México es un acto tribunero, porque parte de un conjunto de expresiones falsas. Detrás de él no hay estudios, análisis serios ni resultados concluyentes. No es una medida tributaria, ya lo dijo la secretaria de Hacienda, se supone que es una medida propuesta por el Gabinete de Seguridad, pero tampoco hay rastro de la investigación con que las instituciones policiales, militares y de seguridad pública justifican su aplicación. Al final, se trata de un acto que apela al escándalo, a la alimentación de la narrativa oficialista en que ésta está trabajando para resolver la violencia y el crimen en México, un país que en 2024 registró 33.241 víctimas y una tasa de 26,6% homicidios por cada 100.000 habitantes. Una nación que está sumida ante todo tipo de actos criminales, corrupción e impunidad. Un país en el que curiosamente se culpa a los videojuegos de una realidad que literalmente está matando a sus jóvenes. Y bueno, más claro no canta un gallo, no creo que haya mucho que decir.
es muy triste que de nuevo, porque esto no es nuevo, se estén divulgando este tipo de ideas que muchos pensábamos que ya se habían zanjado de el videojuego te pone violento, de que los videojuegos son malos y toda esa huevonada. Pero bueno, vamos con una noticia interesante. Spider-Man Salta Magic. El set que los fans de Marvel esperaban llegan con 198 cartas para revolucionar todos los formatos. Sí, no estamos exagerando. La expansión Spider-Man ha sido una de las colaboraciones más esperadas entre Magic, The Gathering y Marvel. Desde su lanzamiento el pasado 26 de septiembre, Wizards of the Coast logró integrar al icónico Trepamuros y su universo de forma orgánica en el multiverso de Magic. Spider-Man irrumpe en Magic al set soñado por los fans llega para transformar las partidas. Este set no solo manejará al personaje, sino que también introduce mecánicas innovadoras que enriquecen la jugabilidad. Una de las incorporaciones más notables es la habilidad Telaraña, que permite a las criaturas bloquear a cualquier atacante, reflejando la capacidad de Spider-Man para anticipar y detener amenazas. Cartas como Peter Parker, genio científico, y Venom, simbióticos descontrolados, ejemplifican esta mecánica, ofreciendo versatilidad y poder en el campo de batalla. Por ejemplo, Peter Parker permite robar cartas adicionales, mientras que Venom puede tomar el control de criaturas enemigas, emulando la naturaleza impredecible. Además se introducen cartas de universo alternativo, que permiten a los jugadores encender a versiones alternativas de personajes, como Miles Morales, Spider-Man del futuro, que ofrece habilidades únicas adaptadas a diferentes estrategias. Estas cartas amplían las posibilidades tácticas y fomentan la creatividad en la construcción de mazos. En formatos como Commander, la inclusión de personajes como Spider-Man 2099 y Spider-Gwen aportan nuevas dinámicas y sinergias permitiéndole a los jugadores explorar estrategias. Ya, pero esto es una publicidad. Esto es más que todo una publicidad, pero bueno. En conclusión, hay cartas de Spider-Man para la gente de Magic. Si hay gente que le encanta Magic, bueno, esto puede ser una buena noticia para ustedes. Y sí, nunca he jugado Magic, pero sé que es muy conocido en la comunidad friki, en especial en los de los juegos de cartas. Podríamos decir que está casi al nivel de Yu-Gi-Oh, si podríamos decirlo. Pero bueno, si hay alguien que sabe jugar Magic, cuéntenme en los comentarios qué tal se toman esta noticia de esto. ¿Están felices? ¿No están felices? Díganmelo. Pero vamos con una bastante interesante. El live action de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, está a salvo y cuenta con el respaldo de su creador. Da mucha confianza. Jason Fox, guionista de la película de acción real de My Hero Academia, confirma que Koji Horikoshi está supervisando cada uno de los pasos de la producción. El creador de una de las aventuras de superhéroes más influyentes de los últimos años sigue los pasos de Eiichiro Oda con One Piece en Netflix y está pendiente de cada avance que se realiza en los despachos. El live action de My Hero Academia está a salvo y cuenta con el respaldo de su creador, da mucha confianza. El director y guionista de It, Bienvenidos a Derry, o sea que hizo las películas de It, las nuevas. La serie de terror que sirve como precuela de la exitosa obra de Stephen King ha asegurado en una entrevista para Entertainment Weekly que la presencia de Kohei Horikoshi tras las cámaras da mucha confianza y garantiza solidez a la producción. No hay guión, ni esquema, ni escenas, ni nada que Kohei no comente, apruebe o desapruebe. Eso me da mucha confianza en que vamos a ofrecerle algo que a los fans como yo les encante. Queremos hacer algo que se sienta auténtico con el material original, algo que los fans sientan que respeta el canon, pero que también sea un punto de acceso para quienes nunca han leído el manga y nunca han visto las primeras películas o la serie. Aunque los detalles de live action son todavía escasos, esto garantiza que se va a respetar el material original, con ciertas modificaciones para intentar recrear la misma experiencia del público. My Hero Academia está actualmente publicando su última temporada de anime en streaming, pero ese no será su final, ni mucho menos. Además de seguir la estela de One Piece y Solo Leveling con ese salto al formato cinematográfico tradicional, la obra de Koji Horikoshi tiene actualmente una precuela en marcha que no está funcionando nada mal en audiencia. Titulada Los Vigilantes, la serie permite un acercamiento a este imaginario de superhéroes sin Deku y compañía que, para los que no sepan, ya hablé sobre el primer episodio de Boku no Hero Academia Vigilantes en la revisión de animes de primavera, que ustedes la pueden ver. Fue el episodio anterior. Y bueno, usualmente soy escéptico con esto de las adaptaciones live action de series basadas en anime o videojuegos, pero que esté el creador de la serie involucrado esto da un poco más de calma.
Espero que todo salga bien. Pero vamos con la siguiente noticia sobre mi superhéroe favorito, si no saben notarlo. El Batman del DCU ha sufrido cambios en su historia desde su anuncio. Uno de los personajes que más está tardando en llegar al DCU es Batman, pues de acuerdo a James Gunn, aún están luchando por averiguar cómo introducir al personaje y sobre todo cómo darle en el tono adecuado para que sirva en este universo. Si bien su proyecto está anunciado como The Brave and the Bold, desde su anuncio no han habido muchos detalles sobre cómo seguirá funcionando esta cinta. Muchos fans consideran que la tardanza de este proyecto se debe a que el Batman de Matt Reeves fue tan innovador que competir contra él será muy complicado al entregar una versión similar o mejor. Lo que tampoco se sabe es si su director Andy Muschietti sigue a bordo en el proyecto. En una charla con Awesome Energy, James Gunn reveló que desde el anuncio del proyecto en el 2023, la película de The Batman, The Brave and the Bold, ha pasado por muchos cambios y aunque no mencione cuáles son en especial, seguramente el tono y la historia han cambiado bastante, sobre todo el lado fantasioso e incluso la presencia de Robin. Cabe recordar que en su momento, a pesar de la emoción de los fans por tener a Damian Wayne en pantalla, otros resultaba extraño que cómo era posible que Superman estuviera en sus inicios y Batman ya tuviera a su cuarto Robin en patrullaje. Solo queda esperar más novedades del proyecto, incluso si a que se revele quién es el escritor fantasma de este proyecto o si Muschietti sigue en la dirección. A pesar de no tener una fecha de estreno concreta o incluso un actor para el rol de Batman, The Brave and the Bold sigue en pie. Así que bueno, lo que puedo decir es que yo espero que todo salga bien. Mira, si tienen que hacer bastantes cambios es porque quieren hacer un producto bien. Sé que la reciente de Superman fue muy bien recibida. Aunque bueno, hubo gente que lloró porque se volvió woke y toda esa vaina. Pero mira, ya decir que esto es malo porque es woke ya se volvió igual de fastidioso que esto es malo porque es opresivo y no sé qué vaina. Ya basta, por favor. Pero bueno, espero que el Batman salga bien, considerando que es uno de mis héroes favoritos. Pero bueno, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Pero bueno, vamos con la última noticia de este menú informativo, una noticia que ha impactado. Y es una lástima que Ivy no pueda estar con nosotros porque él quería comentar eso, pero bueno. Profesor japonés enseña inglés con uno de los juegos más aterradores de Hideo Kojima, PT. En Japón, un profesor de secundaria está usando el terror de PT, el legendario demo de Silent Hills creado por Hideo Kojima para enseñar inglés a sus alumnos. La inusual lección que combina aprendizaje y sustos ha llamado la atención de la comunidad gamer por su ingeniosa aplicación del videojuego en el aula. Ay, cool. Me salió aquí un video del demo. La actividad detallada en el blog de la escuela y reportada por Automaton consistía en que los estudiantes jugaran en inglés y dieran instrucciones como Walk around the room o Answer the phone, lo que generó una atmósfera intensa y estimulante para practicar el idioma. PT es considerado por muchos como una de las experiencias más aterradoras en la historia de los videojuegos, presentado como un playable trailer para el proyecto Silent Hills, cancelado por Konami en 2015 tras su ruptura con Kojima. El demo fue retirado de la PlayStation Network aunque este profesor logró conservar su copia por más de una década. Durante la clase, los estudiantes de edad equivalente a los estudiantes del segundo año de preparatoria se enfrentaron a momentos de auténtica tensión, especialmente cuando el teléfono del juego comenzó a sonar, una de las escenas más recordadas de PT. Pese al miedo, el profesor los animó a comunicarse únicamente en inglés, reforzando el aprendizaje con dinámicas inmersivas que solo un videojuego de terror puede ofrecer. Mientras tanto, Kojima sigue explorando el terror con nuevos proyectos. Tras el lanzamiento de Death Stranding 2, el creador japonés presentó el primer tráiler de OD, su próximo juego de horror para Xbox Game Studios. El avance muestra a Sofía Lillis en una casa tenebrosa encendiendo velas antes de encontrarse con una figura siniestra. El juego, subtitulado como OD Knock, se distingue por un inquietante sonido de golpes, que Kojima describe como su propia forma de miedo. I really am afraid of big knock sounds. O sea que en serio le tiene miedo a sonidos de knock muy fuertes. Aunque Silent Hills nunca llegó a publicarse, su legado sigue vivo con las jaulas más insospechadas y en los proyectos futuros de Hideo Kojima. Con OD Knock, el creativo japonés parece decidido a reinventar el terror interactivo, manteniendo vivo el espíritu que hizo de PT un fenómeno cultural y una leyenda entre los videojuegos de horror. Y bueno, esta es una cuestión muy interesante porque el usar un juego de terror para enseñar inglés, mira, yo no lo haría.
Si yo fuera el profesor, yo no lo haría. Yo no utilizaría este juego. Yo utilizaría otro juego interactivo. Un juego más interactivo. Pero la verdad, usar un juego de terror, cónchale, no creo que sea lo justo. Pero eso soy lo yo. ¿Ustedes qué dicen? Díganme en los comentarios si les parecería esto, si ustedes utilizarían el demo de PT para enseñar inglés, pero bueno. Pero bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Nosotros nos veremos el próximo episodio y estén pendientes de los próximos programas que se vienen, anuncios muy importantes sobre el futuro del podcast. Y bueno, va a estar muy interesante, no se los van a esperar y bueno, nosotros nos veremos la próxima vez. Chao.